Ministerio en Shalom presenta para ustedes el programa Cada Día Una Cita con Dios con Osvaldo Rojas. Un saludo, mis queridos amigos y hermanos. Una vez más me complace saludarles en esta mañana para estudiar el estudio de la Palabra de Dios a través del repaso de la lección de escuela sabática titulada Parábola. Lección número 4 para hoy, miércoles 24 de julio 2024. Bajo el título La lámpara y la cesta. Es interesante notar el estudio del día de hoy porque Jesús nos da herramientas maravillosas acerca del estudio de la palabra de Dios y a través de las parábolas. Recordemos que durante esta semana estamos estudiando las parábolas, varias parábolas que hemos mencionado y cómo Jesús la dice y la explica para cada uno de nosotros. Para ello vamos a leer en el libro de Marcos capítulo 4 versículos 21 y 23 y leemos de la siguiente manera. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Entonces aquí Jesús nos está hablando que la lámpara es para colocarla en un lugar donde realmente pueda alumbrar, un lugar donde puedas esparcir la luz. Y está comparando la lámpara que tú y yo somos esa lámpara, que cuando conocemos el mensaje de Dios, cuando conocemos su mensaje, que cuando realmente comprendamos el plan y el objetivo del estudio cada día a través de su palabra, debemos alumbrar al mundo. Por eso hay un versículo maravilloso que lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 119, 105, que dice de la siguiente manera: lámpara es a mis pies y tu palabra una luz en mi camino. O sea, esa palabra es la que puede alumbrar el camino a las sendas por donde vamos a ir caminando hacia la patria celestial. Hay un comentario que quiero resaltar aquí acerca de lo que tiene que ver con el versículo 21 y que está muy interesante y podemos aprender grandes cosas maravillosas acerca de ello. Y dice de la siguiente manera: lámpara. Cristo repitió la parábola de la lámpara en diferentes formas y en diversas oportunidades para enseñar varias verdades. O sea, las parábolas que Jesús mencionaba era para poder enseñar una gran verdad o varias verdades para que la gente comprendieran el mensaje que le estaba dando. Cuando les dio como parte del Sermón del Monte, la usó para ilustrar la responsabilidad de los creyentes de ser ejemplo para el mundo, hacer brillar la luz individual. En ese caso, es una ilustración de la luz de la verdad revelada en la propia enseñanza de Jesús, especialmente mediante el uso de parábolas. Ilustra la forma en que los individuos perciben y reciben la verdad. Entonces aquí vemos este comentario que nos hace acerca de este versículo, el primer versículo de la lección del día de hoy, que es el versículo 21, que Jesús utilizó repetidas veces esta parábola para dar una enseñanza y para dar varias verdades acerca de su reino, acerca de lo que él estaba predicando y para que las personas pudiesen comprender el mensaje que él estaba dando. Por ejemplo, en la parte final que leímos del comentario dice que ilustran la forma en que los individuos perciben y reciben la verdad. O sea, una de las formas correctas que Jesús hacía era hablar en parábolas, predicar en parábolas, para que las personas que percibieran pudiesen encontrar realmente la verdad, encontrar la verdad en ella. Entonces, eso es lo que realmente Jesús estaba queriendo decir. En el tiempo de Jesús, las casas no eran, variaban en la superficie. O sea, eran pocas las casas que habían. No habían muchas comodidades como quizás tengamos hoy en día. Sin embargo, las casas se construían de acuerdo a la condición
económica de cada quien. O sea, cada quien tenía la variedad de economía que tuviese, pudiese construir una casa. Y las casas se construían con un patrón griego. O sea, había un patrón específico como podía construirse. Sin embargo, quizás se habla también aquí, la lección habla de un poco acerca de casas pequeñas. Quizás se estaba refiriendo también a las casas de los campesinos, que quizás tenían pocas cosas dentro de sus casas, como por ejemplo una cama, un lugar, un almú, un lugar donde lo que hoy nosotros conocemos como mesita de noche, la peinadora y X cosas. Entonces quizás las casas pequeñas carecían de muchas cosas que podían hacer fácil a la vida. Así que Jesús dice que Él le habla al pueblo, a los que están allí al oriente, le hace dos preguntas interesantes. La primera pregunta es como dijimos al principio en el primer versículo, digo que ¿cómo se puede tener una luz y esconderla debajo de una cama o debajo de un almud? Esa fue una de las primeras preguntas que Jesús hizo. Y la segunda dice que no es para ponerla en el calendario o en un lugar donde pueda alumbrar específicamente todo lo que se quiera alumbrar. Así que es interesante conocer cada uno de estos puntos importantes, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos aquí en la parte más abajo. Hay una pregunta que dice, ¿qué lección está Jesús enseñando con la parábola del almud y de la cesta para medir los cereales? O sea, aquí vemos los versículos nuevamente, el versículo lo hemos leído en otras oportunidades. Dice el versículo 24, y le dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque el que tiene se le dará, y el que no tiene aún le será quitado. Entonces es interesante ver aquí que este es el versículo para memorizar el que empieza la lección desde el principio del día sábado. Nos hablamos de esto en el día sábado, comentamos un poco acerca de lo que hablaba este versículo interesante acerca de lo que realmente es importante en esta situación, en este caso. Así que habían ciertas cosas o digamos medidas que se utilizaban para la venta. Quizás algún producto tenían que medirlo con cierta cantidad, con una taza para medir la cierta cantidad que estaba vendiendo. Aquí en la parte de abajo de la lección de hoy dice algo interesante. Dice, muchos lugares del mundo los productos frescos se vendían en mercados al aire libre. En esos lugares es típico que los vendedores tengan un recipiente para medir la cantidad de productos que ofrecen. Es común que esos vendedores agreguen un poco más de lo solicitado para hacer sentir al comprador que es tratado con equidad. Jesús se vale de cuán bien tratan los vendedores a sus clientes para argumentar acerca de la disposición a recibir la verdad. Si alguien es receptivo y acepta la verdad, obtendrá más, aún más, pero si la rechaza, perderá incluso lo que tenía antes. Entonces vemos ahí cómo se explica acerca del versículo 25, que habla de que lo que tiene, si tiene, se le va a añadir, y el que no tiene, aún se le va a quitar lo que no tiene. Entonces vemos allí cómo Jesús da la explicación de este versículo importante para cada uno de nosotros. Así que mis queridos amigos y hermanos, esperamos que el día de hoy podamos aprender la lección maravillosa acerca de la lámpara, que nosotros somos como la luz del mundo, que debemos alumbrar. Si nosotros hemos conocido el Evangelio, hemos conocido la verdad, debemos alumbrar para las demás personas. Oremos. Cariñoso y eterno Dios, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Bendícenos y cuídanos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tengas un excelente día.
Ministerio Emuná Shalom presentó para ustedes el programa Cada Día Una Cita con Dios con Osvaldo Rojas.